El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta producción que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Compartimos nuestra única edición de hoy. El país retrocedió en materia de derechos humanos en este año 2016 que pasó, luego de muchos años en que la memoria, verdad y justicia fue política de Estado. La cosa empezó a cambiar en el último año. Y para hablar de qué pasó con los derechos humanos en el 2016 y qué perspectivas hay para el 2017, estamos en contacto telefónico con Giselle Tepper. Ella integra la agrupación Hijos de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Giselle, ¿cómo estás? Buen día, Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por el espacio. Giselle, bueno, ¿cuál es el balance que se puede hacer de 2016 en materia de derechos humanos? Bueno, para nosotros fundamentalmente en lo que respecta a memoria, verdad y justicia hemos retrocedido realmente muchísimo. Nos preocupa fundamentalmente no solo en los hechos materiales de las causas o algunas otras cuestiones, sino también en lo discursivo. Creemos que hemos retornado a etapas que en nuestra democracia estaban realmente muy lejanas y superadas, como bueno, algunas declaraciones negacionistas por parte de funcionarios de gobierno, incluso el mismo presidente, algunas nuevas persecuciones a militantes, los presos políticos, retrocesos que decía incluso en el criterio para los juicios a los genocidas, como el volver a poner en duda si lo previo a 1976 y que constituyen delitos de lesa humanidad lo fueron o no. Es decir, encontramos toda una configuración en la que definitivamente, por un lado, no se en ningún momento explicitan las políticas de memoria, verdad y justicia, y a su vez las que había son deterioradas, desgastadas o vaciadas. Así que creo que realmente el balance es muy negativo, preocupante y grave. Giselle, y en cuanto a lo que vos mencionás como lo discursivo, ¿ustedes creen que esto está influenciando en sectores de la población que por ahí habían empezado a entender qué era esto de la defensa de los derechos humanos, de los delitos de lesa humanidad, de la importancia de hacer justicia por aquellos crímenes? Nosotros encontramos fundamentalmente que apenas inició el gobierno de Mauricio Macri, incluso antes, para nosotros el guión discursivo de este gobierno fue el editorial de La Nación el día siguiente al triunfo electoral de la Alianza Cambiemos, cuando básicamente pidió impunidad para los genocidas, que ahí entendemos que era autorreferencial, ¿no? Incluso para Mitre, y un año después Julián Ercolini dictó el sobreseimiento en la causa por papel prensa. Así que básicamente creemos que es un discurso que un sector muy minoritario en nuestra sociedad siguió teniendo, que es básicamente el que se benefició durante la dictadura o participó en esos crímenes, y que son hoy los guionistas de la democracia. Es decir, nosotros hoy tenemos una concentración mediática que está en manos de los mismos que se robaron papel prensa, que co-guionaron el decreto ley de comunicación de la dictadura, radiodifusión, y que ahora han básicamente mutilado la ley de servicio de comunicación audiovisual. Entonces, claramente nos parece que son discursos que ellos intentan reinstalar desde el cogobierno con Mauricio Macri, los Manieto y todos los demás civiles de esa última dictadura, y que entendemos que si no avanzan más es porque tenemos un pueblo que ha comprendido qué significó un terrorismo de Estado, qué significó un genocidio, y que la teoría de los dos demonios no fue ni más ni menos que parte de la manera de justificar impunidad. Entonces, creo que han intentado volver con algo que fundamentalmente no se ha instalado nuevamente, pero que configura digamos, como un lugar deja aire abierto para la impunidad, y ahí es donde nos preocupa. Este año particularmente, bueno, lo hemos vivido con Darío Lo Pérfido.
sus declaraciones le generaron el tener que renunciar, pero por el repudio que se fue generando incluso en el ámbito de la cultura, que es donde él tenía injerencia. Pero realmente ya tenemos otras declaraciones que, como decía, se suman no solamente a esto, sino también las que sean en privado, el reunirse con Cecilia Pando, con asociaciones de familiares de genocidas. Es decir, hay algo en donde hoy definitivamente este gobierno cree que es lo mismo reunirse con Estela de Carlotto y con Cecilia Pando, y realmente no es lo mismo. ¿Qué parte tiene en todo este análisis lo que ha pasado con Milagros Sala en Jujuy, Giselle? Bueno, para nosotros fundamentalmente es uno de los hechos más graves en materia de derechos humanos de este año, y no solamente lo decimos desde el país, se dice desde afuera, e incluso hay voces disonantes dentro del mismo gobierno. En este sentido, nos parece que están avanzando realmente en contra de la democracia de una manera muy grave. Creemos que Milagro es una presa política que hace un año casi ya está teniendo su derecho a la libertad absolutamente vulnerado en una provincia en la que nosotros sí creemos, como ella, que gobierna Morales pero dirige Blaquier, y en ese sentido ella misma lo resaltaba y hacemos propias esas palabras. No puede ser que en el 2016 en el banquillo de los acusados en Jujuy, en una farsa judicial, esté una compañera y no esté Blaquier respondiendo por los delitos cometidos en su provincia, que no solamente tienen que ver con haber hecho negocios millonarios con la dictadura e incluso con la democracia, sino el desaparecer, el secuestrar, el torturar, el prestar sus instalaciones para eso, y fundamentalmente haber gozado todos estos años de una impunidad gigantesca. Así que creemos que es de los hechos más graves que hemos tenido en este año, el encarcelamiento de Milagro y todos los demás compañeros y compañeras, y que fundamentalmente es uno de los reclamos que no creíamos que íbamos a volver a poner en nuestras consignas, que es una Navidad sin presos políticos, y lamentablemente Macri nos ha hecho pasar una nueva Navidad con presos políticos. Giselle, ¿y cómo ven el 2017? El 2017 lo vemos con lucha, porque es la manera que aprendimos desde que empezamos a militar en Hijos, viendo a las madres, a las abuelas, a los familiares, los sobrevivientes, a contrarrestar la impunidad, el olvido, el silencio, y sobre todo esto que ya es más que la impunidad, ¿no? Es el volver a instalar impunidad. Por eso venimos hablando de un nuevo paradigma de la impunidad, en el que no se hace de manera tan directa, pero que sin embargo aparece y nos intentan decir que en realidad hay independencia de los poderes, pero está todo bastante organizado para justamente retroceder cada vez más. En este sentido, nosotros vamos a seguir trabajando muy fuertemente por el avance de las causas por delitos de lesa humanidad, especialmente las que más retrocedieron con este gobierno, que son las de los civiles, porque aparezcan absolutamente todos los nietos y las nietas, porque este gobierno hasta el momento no ha hecho más que anunciar una falsa restitución, como le declaran ahí el año pasado, y en ese sentido nos parece que es fundamental que entendamos que el tiempo se pasa, que si no hay políticas de Estado no podemos avanzar en nuestra democracia. Así que vamos a seguir, como siempre, en las calles, en las plazas, en todos los lugares donde creamos que tenemos que defender la memoria, la verdad y la justicia. Y como dijeron tantas veces las abuelas, las madres, si en nuestro país no se puede avanzar más, iremos nuevamente a instancias internacionales a exigir justicia y a señalar que la Argentina, después de haber tenido instancias ejemplares de justicia, vuelve a tener impunidad oficial. Giselle, ¿y cuál creen que va a ser la actitud de algunos jueces federales en el 2017 con respecto a la continuidad y a la intensidad de los juicios de lesa humanidad? Este año han terminado algunos, ha habido condenas que fueron la misma tónica que en años anteriores, pero ¿qué creen que puede pasar? ¿Puede influir el accionar político del gobierno en cuanto a los derechos humanos en lo que hagan los jueces federales? Mira, nosotros lo que vimos este año es la continuidad de juicios que ya habían comenzado, son muy pocos los que se iniciaron en el 2016 e incluso hubo postergaciones. Lo que encontramos es, por un lado, por supuesto, fallos muy importantes y destacables como el de La Perla en Córdoba, el de La Plata en esta semana y también el de la CNU Mar del Plata, tal vez como algunos de los destacados del año, que por supuesto todos son muy importantes, pero quiero decir en términos de tal vez los que tenían una expectativa muy fuerte para este 2016. Lo que encontramos es que también los que venían teniendo problemas estructurales los profundizaron, como por ejemplo la megacausa ESMA, que se había anunciado un tiempo de duración de 1 año y medio y ya pasamos los 4 y no hay por ahora un horizonte de fecha de finalización y van reduciéndose los imputados porque mueren o tienen problemas de salud.
Y lo que encontramos es que lo que pudo avanzar es porque venía empujado de antes y lo que venía mal empeoró. Y en ese sentido sí creo que hay que diferenciar un sector del Poder Judicial que viene trabajando por la justicia, por la memoria, por la verdad, y otro sector que no deja de estar en un borde en el que o es parte de la corporación judicial y es funcional a la impunidad, o mide su accionar con el tiempo político. Creo que hay de las tres instancias, hay que poder diferenciarlas y en todo caso hemos estado también denunciando donde encontrábamos impunidad para que se sepa. Creo que cuando ahora dijimos que Julián Ercolini esperó la consolidación del gobierno de Mauricio Macri para sobreseer a los acusados en la causa de Papel Prensa es porque entendíamos que hasta el momento todavía tenía la instancia de indagar, por ejemplo, que era uno de los pedidos. Bueno, hoy tenemos que decir que Ercolini es funcional a la impunidad porque es insostenible uno de sus fundamentos, que es que no hay vinculación entre ese robo de papel prensa y los crímenes de lesa humanidad, digamos. Con lo cual creo que lo importante para el 2017 va a ser el poder seguir accediendo a la información de los juicios, de las causas que todavía no llegaron a juicio y que, reitero, en particular las que más retrocedieron durante este año y que tenemos la perspectiva de que se profundice ese retroceso, son las que vinculan a civiles y no nos parece casual. En este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos de Claudio Bruj retiró la coquerella en una causa civiles, que es la que estaba iniciada contra Alejandro Reynal, no apeló a el sobreseimiento en la querella por Papel Prensa, es decir, vemos un debilitamiento fuerte lo que era el acompañamiento del Estado a las víctimas y eso creo que es preocupante. Giselle, ¿y qué se le puede decir como mensaje a los jóvenes especialmente que tal vez por desconocimiento, por falta de información, están influenciados por aquello que en algún momento dijo el presidente de que hubo una guerra sucia y no fue una dictadura? ¿Qué mensaje podemos dar desde la mirada de los organismos de derechos humanos? Bueno, fundamentalmente creo que hay una posibilidad que es la de acceder a toda la información disponible y que quienes tengan dudas las puedan saldar siempre con respeto, con diálogo, con tolerancia, porque hemos encontrado que lamentablemente desde el 10 de diciembre pasado a esta parte los comentarios no dejan de ser agresivos, violentos y casi que para el listado de Bullrich con las amenazas de muerte. Creo que lo fundamental es entender que cuando hablamos de terrorismo de Estado estamos hablando de un accionar ilegal por parte de quien tiene el monopolio de la fuerza represiva, que es el Estado, y que en ese sentido, ante una fuerte movilización de las organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles en contra de un modelo de exclusión, de hambre, de opresión, de desempleo y de entregarle al país a determinadas potencias como Estados Unidos, se generó una resistencia en la que hubo organizaciones con distintas estrategias y formas de lucha. En ese sentido, lo que nosotros consideramos es que ese Estado no tenía ninguna justificación para responder como lo hizo, con cientos de centros clandestinos de detención, con torturas, con exterminio, con vuelos de la muerte y robo de niños. Es decir que no hay ninguna posibilidad de comparar porque son dos cosas absolutamente distintas. Una es la reacción de un pueblo ante la injusticia y la otra es el accionar delictivo organizado y planificado de manera sistemática por el Estado. Y en ese sentido es donde se diferencia lo que puede prescribir o no como delito de lesa humanidad. Es decir, lo que cometió el Estado configura un crimen de lesa humanidad porque se concentró su objetivo en la sociedad en general, es decir, en aniquilar o perseguir o proscribir o prohibir a la sociedad en su conjunto manifestaciones políticas. Recordemos que está prohibido reunirse para las madres o para que cualquiera que quisiera hacerlo. Entonces, ahí es donde nos parece que tenemos que tal vez girar un poquito más la tuerca y entender que esa dictadura cívico-militar no solamente pretendió que las madres de Plaza de Mayo dejaran de buscar a sus hijos, pretendió que todo el país dejara de conocer lo que pasaba, de defender sus derechos, de exigir una democracia, de decidir en las urnas. Recordemos, fundamentalmente dónde empieza eso, empieza robándose un gobierno en la Casa Rosada. Entonces, creo que lo fundamental es escuchar, conocer las historias y si hay alguna duda, justamente esto, poder decirla, escucharla, conocerla y también recibir del otro lado información. Nosotros fundamentalmente creemos que los que tienen que hablar y decir cómo fueron las cosas hoy son los mismos genocidas que en los pactos de silencio se roban la restitución de cada uno de los nietos, el poder saber por parte de las madres dónde están sus hijos. Es decir, el silencio ha sido funcional a la impunidad y a la mentira. Me parece que lo fundamental es esto, el poder escuchar, conocer y saber. Y si han tenido información que tal vez les habló, como vos decías, como lo ha dicho Mauricio Macri, una guerra sucia, otras cuestiones, bueno, me parece que
que lo principal es entender que guerra es otra cosa, que guerra es que dos potencias se generen un conflicto mutuo, y en este caso lo que nosotros tuvimos fueron 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos por un terrorismo de Estado que tuvo una participación civil fundamental, no solamente de estos empresarios, sino también de la Iglesia, de la Embajada de Estados Unidos, también de otros sectores del Poder Judicial, es decir, que se organizó un país para exterminar a la organización política. Y obviamente no vamos a decir que hoy es lo mismo, pero que muchos de esos mismos hoy están gobernando con Mauricio Macri y son partícipes de la persecución a Milagro Sala, sí lo podemos decir. Giselle, gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes y obviamente nos reencontraremos en el 2017 luchando por más memoria, verdad y justicia. Ahí estaremos juntos, Giselle. Un abrazo grande. Un abrazo. Hablábamos con Giselle Tepper de la agrupación Hijos de la Ciudad de Buenos Aires. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la única edición de Informativo Farco de hoy. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción. Los invitamos a reencontrarnos mañana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.